su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué hermosa mañana la que el Señor nos ha permitido contemplar, ¿no es cierto? Y usted, sin duda, amable televidente y radio oyente, debe estar de acuerdo conmigo en que Dios ha sido bueno otra vez al regalarnos la vida. Y qué mejor manera de comenzar el día que buscando su presencia, relacionándonos con Él a través de su santa palabra, como lo hacemos siempre en estos estudios de la lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña el hermano Denis Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, hermano Denis. Buenos días, pastor. ¿Qué le parece, hermano Denis, si hace la oración ya para empezar? Claro que sí, pastor. Vamos a tener la oración en esta hora. Vamos entonces ya a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta hora. Eterno y Padre nuestro que está en los cielos, Amén. Santificado sea su nombre como en el cielo, Amén. así también en la tierra. Amén. Dios querido, gracias le damos en este día por el privilegio que nos da de poder venir ante su presencia en esta hora, oh Dios, para pedir la bendición y dirección suya de su Santo Espíritu al entrar, Señor, en el estudio de la lección de este día. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo y una bendición para nuestros hermanos radio oyentes y televidentes donde quiera que nos estén sintonizando en este día. Bendiciones para cada uno de nuestros hermanos, oh Dios, donde quiera que vayan, sea que vayan a sus trabajos o estén en su casa. Señor, desde ya pedimos una bendición para ellos. Gracias por darnos esta oportunidad. No lo merecemos, pero aquí los tiene, oh Dios, cumpliendo un mandato suyo, y es que hagamos su voluntad. Ayúdenos y enséñenos de tal manera que honremos y glorifiquemos su nombre. Gracias por esta oportunidad que nos da. Diríjanos a través de su Espíritu Santo. Quédese con cada uno de nosotros. Lo rogamos con el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta lección, hermanos, que hemos tenido esta semana, titulada De Icabod a Ebenezer, es necesario que dejemos por un lado el Icabod, porque ese realmente fue la peor maldición que trajo para el pueblo de Dios. Como ya ustedes saben, Icabod fue el nombre que le puso la nuera de Elí, fue el nombre que le puso a su hijo, indicando que aún un hijo no representaba para ella una grande alegría, sino que era justamente un Icabod. Por eso le puso ese nombre a su hijo. Es decir, la gloria es traspasada. ¿Dónde está Dios? Dios se fue de nosotros. Eso dijo ella cuando supo de que el arca había sido tomada. Pero nosotros vamos ahora a mirar cómo el Icabod, símbolo de maldición, ahora se va a convertir en bendición. Porque ahora nosotros vamos a ver que el Ebenezer llegó para el pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué razón llegó, hermano Denis? Porque ahora, pastor, le escucharon al profeta. Amén, así es. ¿Tiene algún texto bíblico Claro para que podamos sí. comprobarlo? Vamos a ir exactamente a las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 3 en adelante, hasta el 6. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos peleado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué le parece, hermano Denis, esta manera de responder ahora el pueblo a la voz de Dios por medio de su profeta? Es interesante, ahora sí, el pueblo escuchó
al profeta Samuel. Y vemos el cambio interesante, qué bendición cuando el pueblo escuchó a su líder que estaba representando, que estaba ahí para poder encaminarlos a ellos. Es interesante los versículos que estamos leyendo en el libro, en el capítulo 7, pastor, y allí dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y exactamente, eso fue lo que hizo el pueblo, eso fue lo que hizo la gente, toda la congregación. Quitaron todos los dioses, y vimos ahí el cambio que hubo cuando el hombre se deja guiar por los consejos que Dios da a su pueblo. Amén. Hermanos y hermanas, miren, no sé cómo ustedes tienen su vida en este momento, pero permítanme decirles esto: si fuera el caso de que han caído en alguna maldición, hermanos, miren, si por alguna razón nosotros estamos mirando como derrota tras derrota, si nosotros estamos mirando también como que en nuestra vida ha llegado un Icabod, es decir, la gloria se ha ido, es decir, como que la presencia de Dios se ha retirado de nosotros, hermanos, si nosotros queremos retornar, o mejor dicho, si nosotros queremos convertir el Icabod, que es símbolo de maldición, como dije, en una bendición, hermanos, hay que comenzar por lo que Samuel le dijo al pueblo que comenzara. Y era, como dice aquí, volviendo al Señor. Amén. Volviendo al Señor, y si ustedes miran, hacerlo de todo corazón. Pero al mismo tiempo, hermano, vean todo lo que encierra este texto. Al mismo tiempo que venimos a Él de todo corazón, hay que hacer una obra de reforma. Hay que quitar, hermanos, los dioses ajenos. Y hay que quitar a Astarot de entre nosotros. Y preparar nuestro corazón para servir al Señor. Amén. Y entonces, hermanos, el Icabod se va a ir y el Ebenezer va a venir. Amén. Bueno, yo no sé en esta hora cuáles son los dioses ajenos que usted pueda tener. Pero hay muchos de una manera moderna ahora. En aquel tiempo había que quitar a los Baales y a Astarot. Baal era el dios masculino y Astarot era la diosa. Era la diosa femenina, valga la redundancia, pero ahí estaba, hermanos, la idolatría en toda su plenitud en esos dioses, los Baales y Astarot. Pero hoy, ¿cuáles serán los Baales y los Astarot que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida? Bueno, hermanos, son muchos, ¿verdad? Es posible, hermanos, que los dioses de ahora nuestros son esas cosas del mundo que tenemos tan arraigadas y que no podemos dejar, como son la música, como son las diversiones, como son esas formas de hacer y de vivir como el mundo vive. No hay diferencia. Hermanos, son tantas cosas que nos alejan de Dios y que son los Baales y los Astarot que tenemos en la vida. Y eso sin duda ha acarreado el Icabod para nosotros, es decir, el que la gloria se retire, que la presencia de Dios se retire. Pero hoy tú estás conociendo cómo puedes convertir, cómo puedes retornar la bendición a tu vida. Y es, hermano, volviéndote a Dios. Amén. De corazón. Amén. Quitando todas esas idolatrías que hay en tu vida. Entonces dice, preparando tu corazón para servir a Jehová. Entonces dice que prácticamente el Señor, dice, te va a librar de tus enemigos, que son muchos los que el enemigo tiene en esta hora. Qué importante, hermano, es tomar muy en cuenta estas palabras del profeta. Pero como dijo usted, hermano Denis, hoy sí el pueblo escuchó al profeta, porque mire lo que dice el verso 4, si lo lee. Sí, lo leemos. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Esto mereció un amén. Amén. Exacto. Es lindo. Hermanos, amigos, como decía el pastor, hoy en día hay muchos dioses. Puede ser el dios de la moda, puede ser el dios de los deportes, puede ser el dios aún de las comidas, preocupando qué comer o qué
todas esas cosas se pueden convertir en dioses. Es más, hasta podemos tener como ídolo nuestra casa. Tratar de ponerla, de poner tantas cosas lindas, o sea, embellecerla en otras palabras, y no tenemos tiempo para el estudio o la preparación, conocer quién es Dios para nosotros. Así es. Bueno, hermano Samuel, hermano Denis, tan impactado me tiene Samuel, que mire, hermano Denis, lo que hace Samuel. Sí. Dice el verso 5, reúnan a todo el pueblo en Mizpa, y yo voy a orar por ustedes a Jehová. Amén. Y dice el 6, se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, y mire lo que hicieron, ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Mire usted como dijéramos, el movimiento de reforma, Samuel, cómo lo hace tan integral. Vuélvanse a Jehová de todo corazón, número 1. Quiten los dioses que tienen ustedes, como son los Baales y Astarot. Preparen su corazón para servir. Congréguense. Yo voy a orar por ustedes, pero ustedes ayunen. Hermano, ¿cómo se mira aquí que hay todo un movimiento de reforma espiritual para volver a Jehová el Señor? Me llama esto, pues, si lo queremos decir así, la atención de que el ayuno, y esto, hermano Denis, me gusta porque yo aprendo aquí algo sobre el ayuno, y es que si usted ve, el ayuno siempre es un reflejo del dolor por el pecado. Cuando nosotros ayunamos, la primera razón por la cual debemos ayunar, y creo que es la principal razón, es porque nos duele haberle fallado a Dios, porque nos duele haber pecado. El ayuno debe de ir acompañado con un dolor por el pecado. Es símbolo de que nos duele haberle fallado a Dios. Por eso, hermano Denis, nosotros cuando hacemos ayunos en la Iglesia Advenimiento, a mí me gusta siempre, la primera oración que se hace es que cada uno individualmente hable con el Señor cómo tiene su vida. Amén. Porque, hermano Denis, estamos allí haciendo ese ayuno y debe haber en nosotros un reconocimiento del pecado, un dolor por el pecado. Y note usted cómo Samuel les dice, ayunen. Y cuando ayunaron, dice, ellos dijeron, contra Jehová hemos pecado. Así que todo esto, hermano Denis, nos dice a nosotros cómo realmente en esta ocasión el pueblo sí verdaderamente estaba oyendo al profeta. Y cuando se oye al profeta, yo decía, hermano Denis, cuando empezó la lección, el día domingo, yo decía de que esta lección nos enseñaba la maldición que trae el no escuchar el don de profecía y la bendición que trae el sí escucharlo. Sí, por no haber escuchado el don profético manifestado en Samuel, es que el Icabod llegó. Ahora vemos al pueblo sí escuchando el don profético que se le ha dado a Samuel. Y mire usted cómo están ellos mostrando un verdadero arrepentimiento. Amén. En realidad sí, y vemos aquí lo que hace el pueblo, reconoce. Y cuando uno reconoce su pecado, ahí es donde uno, como usted estaba diciendo, hay dolor, hay arrepentimiento, y uno dice, caramba, lo que hice, cómo caí. Y es ahí la gracia de Dios que lo alcanza a uno cuando nosotros reconocemos. Y entonces viene esa ayuda bendita del cielo cuando aquí el pueblo dice que el profeta le llama la atención y dice, ahora vayan a ayunar, ayunen. Cuando ellos tienen el ayuno, yo me imagino todo ese pueblo ayunando y orando, confesando su pecado, dándose cuenta hasta lo más bajo que habían caído y lo que habían hecho, porque habían traído esos dioses, los tenían ahí y ahora ellos sacan todo eso, reconocen su pecado, el profeta hace la oración y vemos ahora un pueblo aquí, toda una gente reconciliándose con el Señor. Amén, así es. Bueno, hermano Denis, pues dejemos de hablar nosotros y escuchemos el don de profecía. ¿Qué Amén. Dice en cuanto a esto? ¿Qué le parece si comienza en ese segmento que está ahí de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 509? Dice así: tan pronto como Samuel empezó a juzgar a Israel, a pesar de su juventud,
reunió una asamblea del pueblo para ayunar y orar y humillarse profundamente ante Dios. Dios dio el solemne testimonio que había recibido de boca de Dios. Entonces el pueblo empezó a aprender dónde se encontraba su fuerza. ¿A dónde se encontraba su fuerza? En volver a Dios. En volver a Dios. Y mire usted, tan pronto como Samuel empezó a juzgar a Israel, me gusta esto, a pesar de su juventud. Un joven. Dios, hermano, se había valido de un joven ahora para traer a ese pueblo rebelde nuevamente a sus pies, nuevamente al arrepentimiento. Dice, a pesar de su juventud, reúne a la asamblea del pueblo y la reúne para ayunar, para orar y para humillarse profundamente ante Dios. Amén. Por eso, hermano Denis, a mí me gusta cuando en la iglesia de Advenimiento los jóvenes se quedan al ayuno. Me gusta ver eso porque los jóvenes deberían entender de que eso es parte de la vida piadosa. Sí. El orar y ayunar. Y nosotros vemos aquí a un joven que, mire, sacerdote y ahora profeta, convocando al pueblo, dice, al ayuno, a la oración, a la humillación delante de Dios. Porque de esa manera, dice, es como el pueblo entendería a dónde se encontraba la fuerza. El pueblo ahora entendería, hermano Denis, por qué habían venido de derrota en derrota. Pero como si volvían de esta manera a Dios, la victoria sería realidad. Amén, qué lindo. Bueno, ¿qué deberíamos aprender? Dice la siguiente pregunta de la lección, de cómo Dios fue tan bueno al humillar a Israel. ¿Y por qué deberíamos escudriñar nuestros corazones de la misma manera como ellos lo hicieron? Bueno, leamos para eso 1 Samuel 7:7, ¿qué le parece? Sí, le dice así. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué le parece si leemos de corrido hasta el 12 mejor para que tengamos bien la idea? Sí, perfecto. Vamos a seguir. El 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hasta el 12. Hasta el 12. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¡Qué bendición! Pero para llegar a esas palabras, hasta aquí nos ayudó Jehová, nosotros encontramos que tuvo que primero haber un cambio. Sí, una reforma. Exactamente. Porque si usted mira la pregunta, dice, ¿por qué deberíamos escudriñar nuestros corazones como ellos lo hicieron? O sea, hubo un escudriñamiento del corazón. Hubo de parte de ellos como una evaluación, un autoexamen. Y dice que nosotros deberíamos de aprender de que Dios fue bueno, dice, al humillarlos. Sí, porque claro, de otra manera, ellos no se hubieran hecho este autoexamen. Porque hay una tendencia en nosotros, hermano Denis, que cuando pues aparentemente todo está bien, cuando no experimentamos ninguna tragedia, ninguna prueba, no sé por qué, pero como que tendemos hasta olvidarnos del Señor y no hacemos ese autoexamen de cómo andamos, porque aparentemente todo lo tenemos bien, no nos hace falta nada. Así que dice que deberíamos de ver, dice, como una bondad de Dios, dice, que Israel se haya humillado de esa manera, porque cuando ellos, dice, escudriñaron sus corazones, es que vino toda esta bendición y dijeron, Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí, exacto. Es por lo que leímos en los versículos anteriormente.
ellos se dieron cuenta la situación, confesaron su pecado, ayunaron y abandonaron todo eso, entonces viene la bendición de Dios. Dios no puede bendecirnos mientras me encuentre en pecado. Es imposible. Tengo que abandonar todo, confesar el pecado y abandonarlo. Como decía anteriormente usted, sentir dolor por lo que le he hecho a mi Jesús, he pecado, he hecho lo incorrecto, lo malo ante los ojos de Dios. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaban en la idolatría, tenían esos dioses ahí, y mientras no los sacaban, no confesaban, no podía haber bendición para el pueblo. Amigo televidente y radioyente, yo quisiera ahora decirte a dónde tú tienes que acudir cuando tengas miedo, a dónde tú te tienes que presentar, a dónde te tienes que refugiar cuando tú tengas miedo. Mira, ponle atención a este texto, mira lo que dice el verso 7. Cuando oyeron, dice, los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pero nota lo que hay que hacer cuando uno tiene miedo, cuando hay temor. Entonces, dice el verso 8, dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mira de dónde se aferraron ellos. Se aferraron de la oración. Se aferraron de un hombre que era un grande intercesor. Se aferraron de un hombre que era también sacerdote. Alguien que podía interceder por ellos. ¿Cómo? Ahora sí, el don de profecía es reconocido, es aceptado, es verdaderamente valorado. Y cuando el miedo les inunda, cuando saben que los enemigos están en derredor, dicen, ora por nosotros, no pares de orar. ¿Cómo se aferran de la oración? Es allí, amigo radioyente y televidente, que tú debes acudir cuando también te sientes angustiado, cuando te sientes también rodeado de enemigos, cuando te sientes también como que todo está desesperado en tu vida. Es ahí donde tienes que acudir, hermano, a la oración. A la oración, porque allí vas a encontrar la fuerza, ahí vas a encontrar la esperanza y el consuelo. Y hermano, ¿qué sucedió cuando Samuel entonces continuó orando? Porque pues él era el intercesor de ellos. Me gusta, hermano, como el verso 9 dice, que Jehová, dice, le oyó. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Jehová le oye a uno. Sí, qué lindo. Vemos ahí la respuesta, pero es interesante, el pueblo, como usted estaba diciendo, voy a recalcar un poquito más, ¿por qué acudieron a Samuel? Además de Samuel era profeta, era sacerdote y era el juez. Entonces ellos ya habían reconocido al siervo de Dios, era el que por medio de él ellos podían alcanzar la bendición de Dios, de la liberación por medio de la intercesión de este hombre humilde de Dios, que un joven, dice, imagínense un joven, me imagino qué gran multitud de personas, y él ahí al frente de todas esas personas, pero porque él no estaba solo, tenía el Espíritu de Dios, estaba el mismo Dios con él ahí a su lado. Yo quiero hacer aquí otro comentario, hermanos, y es el hecho de que los filisteos, cuando oyeron que el pueblo estaba reunido en Mizpa, ellos dijeron, este pueblo se independizó, este pueblo ya no más va a estar bajo nuestro dominio, y dijeron ellos, tenemos que ver de qué manera los contrarrestamos. Pero como Dios, hermano, viene en liberación para su pueblo. Me gusta, hermano Denis, lo que dice el versículo número 10. Porque como Dios respondió, dice, aconteció, dice, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas mire lo que hizo Dios. Mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén, gloria a Dios. Tronó. Hermanos, esta expresión tronó, ¿saben lo que nos debe recordar? Aquel canto que hizo Ana. Mire, si usted se fija, en el versículo número, a ver si lo podemos ver, en el capítulo 2, cuando Ana estaba cantando, ese canto también que fue todo un canto de alegría y profecía. Mire lo que Ana había dicho en el verso 10, si lo quiere leer, hermano Denis. Sí, lo tengo ya. Dice así, 1 Samuel 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios,
y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Si bien Amén. es cierto, hermano, estas palabras son para, digamos, que se dé en su cumplimiento pleno cuando Jesús venga, nosotros encontramos ya en los días de su hijo Samuel un cumplimiento literal de Sí, amén. las palabras de Ana, porque dice que el Señor, dice, tronará desde los cielos y van a ser quebrantados sus adversarios. Y nosotros miramos aquí en el verso 10 que Dios, dice, tronó. Tronó, dice, y cuando tronó Jehová, dice, aquel día, el estruendo fue tan fuerte que los filisteos se atemorizaron y prácticamente cayeron derrotados. Y nosotros entonces miramos, hermanos, cómo es una bendición realmente ser guiados por el don profético, Amén. escuchar el don de profecía. Y ahora yo quiero hacer un llamado a los hermanos adventistas. Hermanos, volvamos al don profético, volvamos a escuchar el espíritu de profecía, volvamos, hermanos, a esos libros de la sierva del Señor, Elena White, que son para nosotros hoy en día como la voz de un profeta hablándonos. Hermanos, volvamos a escuchar el don de profecía, volvamos a escuchar, hermanos, el espíritu de profecía, Amén. porque eso trae bendición. Miren, el pueblo ahora está prácticamente siendo guiados por el profeta, escuchan Amén. la voz del profeta y miren todo lo que trae un revivamiento verdadero, al punto que Dios oye, y la manera de oír de Dios es tronando, para de esa manera sacar de carrera a los enemigos y vencerlos completamente. Amén. De manera que dice que fueron heridos. Y entonces es cuando Samuel, hermano, hace eso tan bonito en el verso 12. Si Sí. gusta volver a leerlo. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es impresionante que nosotros cuando leemos en otros libros más, dice que cuando la voz de Dios se escucha, la tierra tiembla. Es una voz terrible. Imagínense, ya me imagino cómo se puso esta gente a la voz de Dios, porque fue el Dios del cielo que habló en ese momento, pero aquí la expresión dice tronó. Imagínense qué tronido habrá sido que esta gente se asustaron y salieron todos corriendo, huyendo. Amigo televidente y radio oyente, mira, si tú quieres también que tus enemigos sean derrotados, y los enemigos que tú tienes son muchísimos, y muchos de ellos son invisibles, huestes, potestades, principados del mal, son los que andan allí queriendo destruirte, son legiones de demonios las que andan en el aire, en el ambiente, en el mundo, buscando derrotar a los hijos de Dios. Pero si tú quieres que Dios truene y estos salgan de tu derredor, si tú quieres eso, hermano, hermana, mira, entonces haz como ha hecho el pueblo de Israel ahora con su líder Samuel, de volver al Señor completamente. Amén. Y entonces tú también levantarás una piedra, es decir, tú también levantarás un monumento de agradecimiento al Señor por las maravillas que hará en tu vida. Amén. ¿Cuántos Ebenezer necesitamos hoy en día nosotros, hermanos, recordar por las victorias que Dios nos ha dado en el pasado? ¿Y cuántos Ebenezer Dios quiere que se sigan levantando? ¿Cuántas piedras más, monumentos de agradecimiento a Él Dios quiere que se sigan levantando por las victorias que nos dará? Hermanos, de esta manera nosotros miramos que se hizo un milagro de misericordia, como dice la lección de hoy día jueves, porque hubo un pueblo que entendió que para obtener victoria, para verdaderamente convertir el Icabod en Ebenezer, había que ahora sí ser guiados proféticamente y hacer todo lo que el profeta indicara para Amén. experimentar esta bendición. Vamos de una vez ahora a leer la Signs of the Times del 26 de enero de 1882, hermano Denis, y lo vamos leyendo por párrafos y lo comentamos en cuanto a lo que el don de profecía explica en relación con todo esto que acabamos de estar leyendo. Claro que sí, leemos. Dice, la condición del pueblo de Dios en la actualidad es similar a la del Israel idólatra.
Esto me impresiona, pastor, lo que dice aquí. Dice que la condición del pueblo de Dios en la actualidad es similar a la del Israel idólatra. ¿Cómo puede ser esto? Sí, puede ser, claro que sí. Tanta idolatría, ¿cuáles serán los dioses que nosotros, los Baales, o como decíamos anteriormente, ¿a qué le damos más prioridad nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos hoy en día, en este momento, quizá que está en nuestra mente, en vez de que nuestra mente estemos mirando lo que está pasando a nuestro alrededor y estamos enfocándonos en los dioses de actualidad? Como decíamos, puede ser los deportes, la música, las películas. ¿En qué se pierde más tiempo? ¿Cuáles son los dioses que pueden haber en nuestras casas? Pastor. Bueno, todo lo que nosotros prefiramos más que a Dios se convierte prácticamente en un ídolo, porque desplaza a Dios de nuestra vida. Todo lo que en la vida nosotros digamos, no, yo prefiero más esto que a Dios, o yo prefiero más esto que Dios me propone, en alguna manera eso desplaza a Dios de mi vida. Yo no le doy el primer lugar al Señor y por lo tanto se constituye en un ídolo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de saber cómo le damos las prioridades en la vida como cristianos a las cosas. Y aquí dice, la condición del pueblo de Dios en la actualidad es similar a la del Israel idólatra. Es decir, hay idolatría también hoy en día. Sí. Dice, muchos llevan el nombre de cristianos, dice, sirven a otros dioses además del Señor. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador, dice, exige nuestra suprema devoción, nuestra primera lealtad. Amén. ¿Qué le parece esta expresión cuando dice nuestra primera lealtad se la merece Dios? En realidad es que Dios tiene que ser primero, porque Él es el dador de todo. Por Él existimos en esta tierra. Si nosotros, pastor, si el hombre en realidad reconociéramos que Dios es el autor de la vida y que por Él somos y que por Él existimos en esta tierra y Él es el que nos da todo, nosotros, Él sería nuestra primer prioridad. Pero lamentablemente en este tiempo hay mucha idolatría. No digamos en las iglesias como acabamos de leer. La música, la adoración. Es terrible lo que está pasando hoy en este tiempo. En este tiempo, pastor, por no escuchar los consejos que Dios a través del Espíritu Santo a la mensajera nos los ha dejado a nosotros. Para que podamos nosotros ver cuál es la verdadera adoración, cómo Dios manda que le adoremos. Y mire, hermano Denis, lo que sigue, aquí está lo que estaba este servidor recalcando, escuche. Todo lo que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o interferir con el servicio debido a Él, se vuelve un ídolo. Amén. Sí, ahí está. Todo lo que tienda, mire usted, todo lo que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o interferir en el servicio debido a Él, se vuelve un ídolo. Y así es, automáticamente. ¿Y cuántas cosas entonces habrá en nosotros que están tendiendo a disminuir nuestro amor al Señor o a interferir con el servicio debido a Él? ¿Cuánto? Es muchísimo. Cuando uno se evalúa verdaderamente, uno dice, no, pues veo que en esta parte estoy mal, veo que aquí Dios está lejos de mi vida, veo que aquí lo he desplazado, veo que aquí ya no es Él tan importante para mí. Y yo quiero poner un punto aquí. Yo entiendo que hay hermanos que trabajan de noche y en este país, los Estados Unidos, donde pues es bien difícil aquí, pues el materialismo a uno lo absorbe. Entiendo que hay hermanos que trabajan de noche y a veces no pueden ir a un culto. Sí. Pero hay quienes, hermano, que no trabajan de noche y pueden ir a un culto, pero simplemente no van porque no tienen ganas de ir, están cansados o lo que fuera. Pero esas son maneras uno de poder ver cómo ese fervor, esa lealtad a Dios, esa tendencia a servirle a Él, se le ha ido a uno como mermando. Y dice que bueno, entonces tienes que ver de que eso tiende se ha convertido en un ídolo de alguna manera, cuando ya dice, ya no vas prácticamente
sirviéndole a Dios como le servías antes, y hay algo que interfiere en tu amor hacia Dios. Es muy, muy triste esto. Pero sabe a dónde yo pongo esto, no sé, podré estar equivocado, no sé, pero no sé qué usted opinará. Pero yo lo veo a este punto, a estas dos cosas, a la comodidad y al conformismo. Porque cuando yo estoy cómodo, pues no me falta nada, estoy muy conforme. Eso es lo que yo he podido dar cuenta, fijarme, que cuando nosotros todo está bien, estoy cómodo, no me pasa nada, estoy tan cómodo que ya no, pues, si a veces a la iglesia el día sábado, pastor, imaginémonos a qué horas usualmente se va llegando a la iglesia. Somos tan ingratos, yo diría, a veces nos comportamos tan ingratos que Dios nos da la vida a veces para ir a los trabajos, estamos media hora antes, 15 minutos antes, cuando más tarde, y para ir al encuentro con el Rey de Reyes, vamos llegando casi a la hora del culto divino. Exactamente. Bueno, pero sigamos viendo, porque la hermana Guay ahora va a ser más específica. Nosotros nos ponemos a decir cosas nuestras, pero como que después que paramos de decir lo nuestro, la hermana Guay sigue con el don profético nos dice ya explícitamente qué quiere decir con estos ídolos, si gusta leer ahora. Dice, las empresas comerciales son llevadas a cabo con celo y energía. No, pero un poquito antes de eso estaba ahí algo interesante. Para algunos. Ok, para algunos. Sí. A ver, ¿a dónde me quedé? Un poquito atrás donde dijo de las empresas, la línea que estaba antes. Para algunos sus tierras. Ok, sí. Dice, todo lo que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o interferir con el servicio debido a Él, se vuelve un ídolo. Para algunos, sus tierras, sus casas, sus mercancías son los ídolos. Ahí está claro, específico. ahí está. Aquí está. Esos son los ídolos. Pueden ser las casas, las tierras, etcétera. Y qué lamentable es eso cuando nosotros ponemos las cosas terrenales en poner primeramente a Dios en primer lugar. Tremendo. No me recuerdo a dónde leí eso, yo lo cité en un sermón que prediqué, donde ella dice de que a veces le damos tanta importancia, dice, a las tierras. Pues en la época cuando ella escribía, mucho hermano se dedicaba a la agricultura, y ella decía que cómo era posible que las reuniones de oración, decía ella, no se asistiera a ellas, porque la persona X decía, no, yo voy, como dicen, a darle hasta que el sol se oculte, porque yo tengo que aprovechar que los días son largos. Y dice que de esa manera, dice, mostraban a quién amaban más en su vida, porque prácticamente las reuniones de oración se veían ausentes de miembros, porque ellos estaban básicamente sumergidos en sus trabajos materiales, y eran dueños de sus propios trabajos. Ellos eran sus propios jefes, bien podían parar y decir, no, vamos al culto. Yo siempre he admirado a algunos hermanos de otras denominaciones. Me recuerdo una vez, un hermano pentecostal visitó nuestra iglesia adventista allá en El Salvador, y yo me recuerdo que un miércoles, él era de un cantón, que para llegar a su casa él por lo menos tenía que irse caminando 1 hora de ahí del pueblo donde estaba la iglesia. Pero yo lo miraba a él, hermano, que él venía de San Salvador de trabajar, y llegaba a la iglesia bien vestidito, y me gustaba verlo a él porque llegaba con un plástico, y en ese plástico iba la Biblia envuelta. Y entonces él llegaba, desenvolvía, quitaba aquel plástico, y bien vestidito, y se quedaba allí. Y yo le decía, hermano, ¿y en qué trabaja usted? Oh, yo en la albañilería. Pero yo le miraba a él, hermano, sus manos marcadas de la mezcla todavía que llevaba, pero él bien vestidito, con su Biblia. Y yo le decía, ¿y cómo usted, hermano, le hace? Oh, no, decía, para mí la reunión con mi Dios es importante. Y yo le paro, yo sé que hoy es día de culto, y yo le paro lo que estoy haciendo a la hora que sea, porque tengo que estar aquí en la cita con mi Dios. Y yo digo, ay Señor, dije yo, ¿cómo es posible? Esto es lo que tenemos que tener todos.
pero dice la sierva del Señor que los ídolos de ahora, dice, que son las mercancías, que son las tierras, que son las casas, esto, dice, está haciendo que nosotros perdamos esa lealtad que Dios se merece, y ahí llevamos a Dios para cuando tengamos tiempo, para cuando se pueda. ¿Cómo nos está amonestando el don de profecía ahora nosotros, hermanos, como Samuel amonestó a los israelitas, a que dejemos nosotros esas idolatrías, porque de lo contrario no va a llegar el Ebenezer, hermanos? Así bueno, es. sigamos leyendo, hermano, porque aquí está muy interesante lo que sigue diciendo. Sí. Dice, ¿dónde nos Las quedamos? empresas comerciales ahora. Las empresas comerciales, dice, son llevadas a cabo con celo y energía. Imagínense cómo dice, son llevadas a cabo con celo y energía, mientras el servicio de Dios se convierte en una cuestión secundaria. Tremendo. Wow. El culto familiar es descuidado. La oración secreta es olvidada. Muchos pretenden tratar justamente con sus prójimos y parecen sentir que haciéndolo así cumplen con su deber. Wow, qué lejos se pone así uno al pensar así, qué lejos nos ponemos del Señor. Yo, hermano Denis, siento que esta es como una reprensión bien fuerte la que nos da el Señor aquí, porque mire usted, el culto familiar, dice, es descuidado. Sí, La oración secreta es olvidada. olvidado. Muchos pretenden tratar justamente con sus prójimos y parece sentir que haciéndolo así cumplen con su deber, cuando realmente están descuidando otras cosas. Es que todo es un paquete ese es un paquete. Porque puede ser que yo, mire, puede ser que yo me desborde en atenderlo bien a usted como mi prójimo, en velar por sus necesidades, y pues me vuelvo todo un filántropo con usted. Pero si yo, por el otro lado, descuido el culto familiar, si por el otro lado ni voy a los cultos en la iglesia, si por el otro lado no estoy yo estudiando, yo he descuidado la oración secreta, hermano, dice de que aunque yo le haga todas las obras de caridad que le haga a usted, dice que no tienen sentido porque estoy pretendiendo con eso que estoy cumpliendo, El deber. pero como lo otro no lo estoy llevando en mi vida, entonces prácticamente yo estoy mal. Como esto me enseña a mí que esto es una cosa integral, el cristianismo es una cosa integral que debemos nosotros llevarlo todo por el lado, ¿verdad? Como debe ser. Todo. Bueno, dice, muchos pretenden tratar justamente con su prójimo y parecen sentir que haciéndolo así cumplen con su deber, pero no es suficiente, dice, guardar los 6 últimos mandamientos del decálogo. Sí. No es suficiente eso, dice. Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, y nada menos que la obediencia a todos los preceptos, nada menos que el amor supremo a Dios, así como el amor a nuestros semejantes, puede satisfacer las demandas de la ley divina. Amén. Me llama la Ahí atención está. esto, hermano, cuando Ahí está. dice de que los últimos 6 mandamientos del decálogo no es suficiente No. guardarlos. ¿No? Si los otros 4 se dejan a un lado. Es Qué que, tremendo. sí, es que está claro ahí, los otros 4, es que tiene que ir todo junto, porque los otros 4 me lleva a mi relación con Dios. Exacto. Y si yo no tengo mi relación con Dios, tiene que ir todo junto. Aquí no podemos separar lo uno de lo otro. Aquí todo tenemos que llevarlo a la par con la ayuda de Dios. Y entonces Dios es honrado y nosotros y usted recibimos la bendición. Ahorita que estaba leyendo esto me acordé de el Papa Francisco. Me acordé de él porque él hace mucho énfasis en las obras de caridad. Y nosotros lo vemos que va a los lugares y le besa los pies a las personas y, Sí. y muestra aparentemente que es un hombre pues muy Amoroso. dadivoso, muy piadoso, muy caritativo. Bueno, yo podría decir que es un campeón de los 6 mandamientos de la tabla, los que tienen que ver con el prójimo. Él Sí. destaca mucho eso, pero mire usted los otros 4. Él ahí no le hace caso. Cuando se trata de los ídolos, él no le interesa. Sí, Cuando sí. se trata del sábado, eso no le interesa. Pero ¿cómo dice esta sierva? Por eso es que el espíritu de profecía para nosotros hoy en día manifestado en Elena White es algo, hermanos, que debemos poner atención, porque como Samuel está buscando que vayamos a la raíz del asunto, Elena White dice,
no solamente tienes que enfocarte en los 6 mandamientos del decálogo, los otros 4 también tienes que darle importancia. Amén, claro. Y cuando tú le des importancia a los otros 4, vas a poner a Dios en primer lugar, Amén. no vas a tener imágenes, no vas a tomar su nombre en vano y vas a guardar el día que Él te dice, el santo sábado. Amén, gloria a Dios. Porque sí. en el amor a Dios, tú le vas a mostrar su amor en esos 4 mandamientos al observarlos. Así que es. de esa manera nosotros encontramos que volviendo al Señor así, hermanos, el Ebenezer va a llegar. Porque Amén. el Ebenezer llegó para Israel. Cuando Israel volvió al Señor, volvió a la obediencia a los mandamientos, volvió con una reforma en su vida, con un reavivamiento en ayuno y oración, buscando intensamente a Dios. Cuando hizo eso Israel, y hermanos, todo lo demás viendo por añadidura, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Así que hermano Denis, creo que aprendemos mucho esta semana. Bueno, este día. pues en esta lección lo que nos quiere decir es, tenemos que tirar todos los dioses y tener solamente a nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra. Amén. Pues ¿qué les parece, hermanos, si hacemos la oración para terminar? Muy bien. Oh Padre Celestial, cuánto hemos, Señor, perdido de tiempo, y el Ebenezer no nos ha llegado, y hemos ya llevado años tal vez o días en el Icabod. Es decir, hemos vivido tan estéril, de manera que no sentimos esa presencia, sentimos como que más bien estuvieras lejos de nosotros. Y es sin duda, Padre, porque hemos menospreciado la voz tuya a través de los profetas. Pero esta mañana tú nos dices de qué manera el Icabod se puede convertir en Ebenezer. Amén. Y Sí, es, Señor. ahora sí, oyendo al profeta, Amén. siguiendo sus consejos, Amén. aplicando toda la enseñanza que da ese don de profecía dado a tus siervos. Señor, te pedimos que nosotros, aprendiendo de esto, como pueblo remanente, no seamos más duros de corazón, más rebeldes, sino que humildemente, Señor, oigamos tu voz dada a través del don de profecía. Amén. Que fue revelado en este tiempo a la sierva del Señor Elena White, Sí, y que a través de sus escritos nos amonesta y nos dice cómo tenemos que volver. Porque, Padre, si Israel volvió en los días de Samuel y por eso el Ebenezer llegó, hoy esta sierva nos ha dicho de qué manera tenemos que volver nosotros también. Sí, amén. Porque los ídolos están por doquiera. Y Así es, qué tremendo, Señor, como ella dice que los tenemos en las propiedades, en las casas, en aquellas cosas que te desplazan a ti. Ah, Padre, la reprensión es fuerte y nosotros te damos gracias porque es en tu amor y en tu misericordia que nos reprendes para que Amén. nosotros abramos los ojos. Sí, sí, Hoy, gracias, Señor, te Padre. pido para que todos los que están oyendo y mirando podamos decidir volver a ti de corazón. Amén. Amén. Preparar el corazón para servirte. Sí, Señor, Señor. muévenos al ayuno y la oración Amén. de una manera intensa, reconociendo el pecado. Y Padre, se acabe ya más se acabe completamente este Icabod y venga completamente el Ebenezer para Amén. nosotros. Gracias, Padre, por tu Gracias, palabra. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.